Y don Juan Pablo también tiene lo suyo. Don Juan Pablo también tiene lo suyo. ¿Cómo recuerda usted la invitación? ¿Cómo decide participar? Pues yo sé que mucha gente lo habían invitado a colaborar en otros espacios, lo siguen invitando. Y pues un día decidió por qué. Pues porque aprovechamos la invitación amable de usted y me pareció buena la idea de participar en una mesa de análisis que se hacía necesaria. En aquellos días no existía en los medios una mesa de análisis, de debate, de discusión, de crítica, y a mí me pareció interesante la idea. Y bueno, pues dije, nada nos cuesta, nos invitan, no soy periodista, no soy analista, soy invitado nada más, y bueno, pues lo que podamos aportar. ¿Y la única condición que le puse cuál fue? Pues la única condición es que no había línea. Que no había condiciones. Y eso fue lo que más me interesó a mí, que no haya límite, que no haya línea, que no se coarte el deseo de manifestar o de opinar. Y bueno, pues mientras esto suceda, mientras esto se mantenga y mientras la invitación se sostenga, seguramente aquí estaremos con usted. Y bueno, también tenemos algo de don Juan Pablo. A ver, vamos a ver. Próximo año, en este año electoral que viene, el 2010, como los circos grandiosos de los circos chinos que tienen hasta 3 pistas. Fue a un exsecretario municipal que después quería ser candidato, un director de SOSAR que también, y hay que decirlo, solo la derrota es huérfana porque la victoria tiene muchos padres y de muchos ángulos a nivel nacional, a nivel estatal. Y ese es el gobierno federal y nos cobra por medio de la Secretaría de Hacienda. Pero hay otro gobierno que es el gobierno de la ilegalidad. Desde hace rato, los anuncios, las declaraciones, vamos, si un funcionario hace una rueda de prensa, asisten 20 periodistas de diferentes medios. Y se le limpia el camino al presidente y a César Nava, su encargado en el PAN, para los futuros acuerdos que se requieren en miras al proceso electoral del 2012. De sus compañeros en la Cámara, usted sabe que priistas, panistas, periodistas cobran en la misma nómina. En Durango encontraron más de un centenar de cadáveres que personas que nunca fueron reportadas. Entonces, si consideramos que todas esas fosas o narcofosas o sardofosas que yo le llamo. Bueno, pues aquí se aplica aquello de cómo han pasado los años, y vaya que sí, ¿eh? Así que bueno, también yo con mis peinados de cachimbo y demás, diferente. Y pues agradeciendo siempre la colaboración desinteresada de don Juan Pablo López Banda. Ha sido de verdad muchas veces quien me hace levantar los domingos. Varias semanas, en varias ocasiones he querido flaquear porque no creo que es fácil levantarse domingo tras domingo, pero con el gusto de estar aquí y de escuchar también lo que él dice. Gracias por el apoyo, por la aportación y por lo que hemos aprendido de usted también. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, demos paso. 9 años, se dice fácil. Estaba de presidente municipal, si no mal recuerdo, don Fausto Izarcharre. Posteriormente siguió don Sergio Gama, don Hilario Vázquez y pues, don Alejandro García actualmente. Sí, 4 presidentes nos han tocado, 4 presidentes municipales. Han sido también diputados federales, en ese entonces era Rodríguez Uresti, si no mal recuerdo. Maestro de Cerritos, sí. Maestro de Cerritos, después el señor Sergio Gama. Sergio Gama. Sí, ¿verdad? Sí. Y después del señor Sergio Gama, pues actualmente don Óscar Bautista. Si no mal recuerdo, no sé si me escapa alguno. De diputados locales, Daniel Morales, Óscar Bautista, sí. Y ¿quién más? El doctor Federico Ángel Vadillo Anguiano. Así que, bueno, pues la lista por ahí va. Eso Desde Felipe Calderón, que también lo hemos entrevistado, hemos tenido la suerte en esta mesa de tener a todos los actores políticos destacados de todos estos 9 años, como da testimonio nuestro archivo. Así debe ser una referencia del ambiente político. Los actores políticos, bueno, pues van cambiando, algunos se resisten a abandonar sus cargos, chapulinean, como dicen ahora, pero se mantienen activos y al final de cuentas, bueno, pues la mayoría acepta que están sujetos a la crítica y al comentario, algunas veces no muy favorable para ellos por su forma de actuar, pero en el fondo pues siempre se ha
ha distinguido el respeto entre ambos, entre todos los actores, y eso es muy interesante. Don Juan Pablo, bueno, pues vámonos a lo que sigue a nivel nacional. El presidente Enrique Peña Nieto, pues no haya que hierbas cocer, dirá la abuelita. ¿Y qué hizo esta semana? Bueno, pues esta semana anunció algo que pues trata de congraciarse o bajar la presión que tiene sobre sus espaldas. Y bueno, yo lo considero algo positivo y además muy necesario en estos tiempos de crisis y de una situación muy difícil que atraviesa nuestro país, sobre todo en el aspecto económico. Y a mí me parece interesante que se debe de dar a conocer el programa que estableció el presidente Peña Nieto y que lo llama Mi Primer Crédito. Este es un mecanismo crediticio que va a otorgar a los jóvenes, sobre todo, por eso se llama Mi Primer Crédito, y estos créditos fluctuarán entre 50 y 150 mil pesos. Lo interesante de eso es el interés que bajo, lo considero bajo, 9.9 anual, y a mí me parece que se va a extender a un lapso de 4 años suficientes para haber realizado los proyectos. El mandatario destina para esos créditos algo así como 2.500 millones de pesos, y bueno, yo entiendo que esto va a ser por medio de una banca que debe ser Nacional Financiera. Los bancos van a otorgar el crédito, pero los recursos los aportará Nacional Financiera. Y esto, la idea es que muchos jóvenes, desgraciadamente los famosos ninis, pues ni estudian ni trabajan, y uno de los problemas graves es que no existen recursos para financiar sus proyectos. Los jóvenes tienen muchas ideas y muchos proyectos, se han preparado, han cursado carreras, pero ¿qué resulta? Que terminan su carrera y no existe una plaza, una planta donde les obtener trabajo, y entonces, bueno, pues pueden emprender un negocio por su cuenta. Por eso es que a mí me parece muy interesante que el presidente haya diseñado este programa, que se va a ampliar y después va a ser hasta los 300 mil pesos que va a prestarle la banca comercial, que como le digo, es la banca comercial, pero respaldada por Nacional Financiera. Es quien va a dar el aval a los bancos, a los solicitantes del crédito, y con esto, bueno, pues el único requisito es que tienen que tener desde 18 años hasta 30 años para ser considerados como jóvenes, y bueno, esto va a ayudar a muchos, yo creo que va a ayudar a mucho. ¿Y ya está todo a nivel nacional, don Juan Pablo, este programa? Pues este programa ya lo anunció el presidente y se va a establecer. Seguramente se empezarán a difundir las bases, los requisitos, sí, porque poco sabemos de para quien lo vaya a solicitar, y bueno, yo creo que sobre la marcha podría ser un buen proyecto, sobre todo, como le decía al principio, en estos momentos de crisis donde lo que hace falta es liquidez. Muchas empresas están cerrando, muchos comercios medianos están a punto del cierre, precisamente por la falta de financiamiento. Y bueno, lo está enfocando el presidente hacia los jóvenes, pero bueno, en cada familia, en cada comerciante tiene un joven dentro de su familia y puede aprovechar ese programa y fortalecer la economía de sus negocios, sobre todo los pequeños negocios, porque 150 mil pesos no es el gran capital, mas sin embargo, pero bueno, para quien tiene una micro, una pequeña empresa, puede ser una gran inyección de dinero. Sobre todo a mí me parece bueno que los jóvenes sean considerados como empresarios, claro, como sujetos de crédito. ¿Para qué? Para en un futuro, si pagan a tiempo y cumplen con esa responsabilidad de pagar el crédito, pues seguramente se les abrirá una cartera más amplia, y como le digo, el ser sujeto de crédito en estos tiempos es indispensable. Pues qué bien. Una entre las muchas malas que existen, porque una de cal por muchas todo lo demás está muy negro el panorama, se mantienen las críticas, lo dijo Vicente Fox hace días, al único que le falta al presidente es el jaque. Recordemos que fue en el Centro Fox donde recibió sus clases. Yo no entiendo si tendrá alguna responsabilidad ese Centro Fox o Vicente Fox que le habrá enseñado en ese curso. Te recordará que estuvo Peña Nieto. Muy criticado Fox en su momento por haberles abierto las puertas, ¿verdad? Sí, pero él tiene un negocio y ofrece un servicio, y quien lo solicita. Ahora le digo, bueno, pues qué es lo que pasaría, qué les enseñará Vicente Fox en su centro.
que veamos ahora las consecuencias. No ha habido mucha habilidad por parte del presidente, no solamente por las circunstancias adversas en las que recibe, sino que desgraciadamente no muestra la habilidad o la capacidad que suponíamos tendría una vez ya en posesión de presidente. Bueno, pues ya que andamos con panistas y medio panistas, porque ya no sabemos muy bien Fox para dónde anda. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? La semana pasada se llevó a cabo la contienda interna entre militantes, miembros activos del Partido Acción Nacional, para elegir quién los abanderará en esta próxima elección a gobernador. Lo que muy pocos esperaban era que una mujer de pequeña estatura, de gran corazón y de una gran determinación, mujer de Matehuala, abogada, síndico municipal, diputada local, diputada federal, senadora, que no ha perdido ninguna contienda a la que ha ido, pues le ganó. Recordar que aquí la citamos la primera vez y bueno, hubo opiniones en contra en el sentido, pues el machismo que se da, aunque es una contradicción. Quiero decirle que en San Luis Potosí está muy arraigado el famoso matriarcado. Las mujeres mandan, los únicos que no lo aceptan son los hombres, pero sí tienen un peso importante la mujer, sobre todo en los hogares, de tal modo que puede ayudarle a esta candidata, que alguna vez dijimos, pues su currícula se difundió, no se le miraban muchas posibilidades. Yo siempre consideré que algunos nacen para perder, otros nacen para triunfar. Yo revisé la trayectoria de esta candidata, 5 procesos al hilo ganados, y superaba con mucho a su contrario, Alejandro Zapata, quien ya había perdido una, que había ganado algunos cargos por designación y no peleados o no ganados en contienda, de tal modo que a mí me pareció siempre una posibilidad de que Sonia Mendoza le ganara a Alejandro Zapata. Pero bueno, lo interesante es que ya están concluidos los procesos y ahora tendremos que pasar a lo que sigue. Concluidos los procesos del PRI y del PAN, no del PRIAN, solo queda registrarlos a cada partido sus candidatos ante el INE. Y esto será de esta manera, según el calendario y sobre todo publicado por la CEPAC en San Luis Potosí. El gobernador debe ser registrado del 21 al 27 de febrero y seguramente será registrada Sonia Mendoza, aunque dicen, ¿verdad?, que Alejandro Zapata todavía anda pugnando, pero creo que no va a progresar. Bueno, será registrada Sonia Mendoza por Acción Nacional y Manuel Carrera López por el Revolucionario Institucional, el señor Calolo Pérez Espinosa por las izquierdas. Yo recuerdo cuando las izquierdas eran rechazadas por la derecha, los ricos no querían escuchar de las izquierdas, y ahora resulta que Calolo, que es capitalista, que es miembro de la élite de San Luis, de los señores, de los varones del dinero, pues ahora resulta que van a encabezar las izquierdas, pero así es la política. Y bueno, seguramente también, a lo mejor más tarde lo dice, si Eugenio Gobea Arcos se registra como candidato por el Movimiento Ciudadano. Esos son los que posiblemente queden registrados y en esas fechas. Los diputados, los 15 diputados locales de mayoría relativa deben ser registrados del 15 al 21 de marzo, mientras que los 12 de representación proporcional los serán del 21 al 27 también de marzo. De este distrito, hasta hoy solo se considera seguros porque fueron ya electos por sus partidos por medio de delegados o elección directa. Estos son el PAN, Cristina Martínez Esparza, sanzirense, y Óscar Bautista Villegas del PRI en alianza con el Verde. Creo que antier consiguió la alianza con el Verde ecologista. Y seguramente también será registrado por el PT y por el PRD, el licenciado Paco Martínez, profesionista local, y también se vislumbra el registro de Guadalupe Márquez, nuevamente por el Partido de Conciencia Popular. En el caso de las candidaturas a las alcaldías y las planillas de regidores, estos deben ser registrados del 21 al 27 de marzo, de acuerdo al calendario del CEPAC. Y bueno, como posibles candidatos registrados, pues ya está listo Ramón Torres García, quien ya recibe una campaña negra contratada desde la alcaldía municipal. Y bueno, Carlos Villado Seade por el PRI, mientras se confirma el de Pepe Rojas
y por el Verde Ecologista, el candidato del Verde Ecologista y Conciencia Popular. Pero mientras todas esas planillas, que serán las 58 de los 58 municipios de nuestro estado, deben de registrarse del 21 al 27 de marzo, como le digo. Mientras que las candidaturas a diputados federales serán registrados del 22 al 29 de marzo. Los de mayoría relativa y proporcional, los primeros ante el Comité Distrital, el Consejo Distrital, mientras que los segundos ante el Consejo General del INE. El PRI registrará, como ya sabemos, a Fabiola Guerrero, quien también ya recibió impugnaciones, apenas empieza, quien sin problemas sacó adelante su candidatura mediante los delegados, dejando afuera de la contienda a Lucila Nava y Víctor Mancilla Cervantes, quienes no ofrecieron mayor resistencia. Y seguramente las heridas que dejaron sanarán con el tiempo. En el PAN causó sorpresa el triunfo de Enrique Daud Uresti, quien trabajó discretamente al lado de los partidarios de Alejandro Zapata y ganó la contienda con 659 votos, 69 votos arriba del segundo lugar, que fue Hilario Vázquez Solán, quien obtuvo 590, y muy encima de Hilario Loya Rico, que quedó en tercer lugar, que solamente obtuvo 359 votos. Los resultados de este proceso fueron sorpresivos, porque se suponía que Hilario Vázquez se consideraba el ganador automático. Desde que estaba de alcalde, cuando fue alcalde, se proyectaba para ese cargo de diputado federal. Sin embargo, ahora en la interna pierde. ¿Y por qué pierde? Bueno, pues por una serie de traiciones que se dan comúnmente en la política, Juan Pablo, ya y sobre todo por los cobros de facturas que fue la causa de su derrota. Recordemos que Hilario Vázquez y Sergio Gama en su momento fueron señalados como apoyadores de la campaña de Alejandro García, y obviamente la evidencia dice, bueno, ¿desde cuándo han escuchado que Alejandro García le recrimine algo a su antecesor? Obviamente nada, porque por el acuerdo ese. Los contrarios de Hilario, en este caso, que en aquel tiempo salieron perjudicados por esa alianza del alcalde Alejandro García, Hilario y Gama, que fue Daniel Morales, que controlan el consejo del comité municipal por medio de Caco Gama, le voltearon los consejeros y lo hicieron perder. Así es la política, el que se lleva se aguanta, y pues, como dice alguien, algún compadre creo suyo, la política y la GRI es así. Bueno, pues todavía ayer incluso se buscaba un requisito para invalidarle o echarle abajo la candidatura a Enrique Daud, que recordemos la vez pasada le ocurrió. ¿Qué lo bajaron? Lo bajaron al final, y bueno, algunos contrarios de él y aliados de precisamente de Hilario andan buscándole algún resquicio, y andan buscando en Ciudad Fernández una supuesta inhabilitación que le fincaron cuando fue funcionario de Ciudad Fernández. Sin embargo, platicando con él, me dijo que de ninguna manera, que esta estaba superada, que ganó el juicio y no existe tal inhabilitación, de tal modo que asegura que no existe ningún pretexto o ninguna razón para que le quiten por segunda ocasión la candidatura, que por cierto también le será entregada la constancia ya como ganador por el señor Gustavo Madero, quien estará en la capital el próximo martes en la toma de protesta de todos los candidatos federales y obviamente de la candidata a gobernadora Sonia Mendoza. Así están los panistas. Los daños entre el PRI y el PAN tienen que ser superados, las heridas deben ser resanadas, aunque haya quien les encanta o andan buscando la forma de echarle tantito limón a esas heridas para revivirlas. Lo cierto es que deben ser superados. Los perdedores deben aceptar su derrota y los triunfadores deben ser más modestos, más humildes, y acercarse y buscar la reconciliación. Por ejemplo, tenemos el caso aquí en Río Verde. Rafael Martínez Sánchez fue engañado en el pasado proceso cuando ganó precisamente Alejandro. En aquel tiempo el gobernador le aseguró, la que siguiente es tuya, y el señor se disciplinó y se esperó. Y en esta ocasión le dijeron, no, no es para ti, es para el matehualense Carlos Pillado Ciade, y lo echaron a un lado. De tal modo que esta situación empujaba todavía antier a que Rafael Martínez Sánchez se lanzara por el Verde Ecologista. Sin embargo, creo que ayer asistió y una comelitona con los cumpleaños del diputado consiguió que se sanaran esas heridas, y creo que va a abandonar esa idea.
¿Por qué? Porque Óscar Bautista, muy habilidoso, como es él, consiguió en México que el Partido Verde Ecologista se fuera en alianza en su candidatura. Esto frena los anhelos o los deseos de los opositores o los perdedores, que alentaban la unión de un proyecto, de un registro de un candidato del Verde Ecologista en Ciudad Fernández, Rafael en Río Verde, para bajarle la votación a Óscar y cobrarle la factura. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Óscar Bautista fue quien diseñó y fue el que impulsó a Pillado e impuso al señor Guillermo Mendieta. De tal modo que estaremos esperando que pase el transcurso de los días, que con el transcurso de los días se cancelen ya, se entierren los rencores y se vayan juntos a la contienda, porque quiero decirle que la contienda no viene fácil para el PRI. En Río Verde tienen un buen candidato en el PAN, con Ramón Torres, y existe mucho voto de castigo que se va a canalizar o se va a manifestar en el proceso, y esto le va a dar una ventaja muy buena al candidato del PAN, y esto perjudicará. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo podrán contrarrestar los del PRI? Bueno, pues la vez pasada les cité que en esta mencionaríamos a los personajes conocidos como los mapaches, que es el recurso que les queda, y bueno, hablaremos de ellos a detalle más adelante, pero pues solamente por medio de los mapaches podrían revertir lo que se menciona ahorita, porque yo he salido a las calles, platicado con mucha gente, y bueno, existe una tendencia a castigar mediante el voto a las actuales autoridades. De tal modo que si esto se da, bueno, pues Carlos Pillado hasta allí quedará en el intento. Y bueno, esto se va a dar si se sanan las heridas dentro de los partidos, porque tenemos que entender que en el PAN también existen daños colaterales. Claro. Gente que todavía no se convence de que ganó el otro y que ellos deben de sumarse a la causa. Pero, pues bueno, esto solamente con el tiempo. En Ciudad Fernández ocurre algo similar. Perdió Alejandro Hernández. Perdió Alfredo Pérez Ortiz, y estos molestos porque Óscar les impuso y se los chamaqueó, repartieron muchas despensas y muchas cosas allá le llaman ellos por la ribera, y entonces hicieron ganar a Guillermo Mendieta. Pero pues resulta es que si suma usted los votos que obtuvo Guillermo Mendieta y los compara con los que obtuvo Alejandro Hernández y Alfredo Ortiz, estos juntos superan en mucho al ganador, y esto hace que se ponga en riesgo el triunfo de Mendieta. ¿Por qué? Porque en Ciudad Fernández se maneja o se considera la integración de un grupo, se conforman los del Refugio, por cierto, son más radicales los del Refugio que los de Ciudad Fernández, y ellos pueden conformar o sacar una candidatura ya sea por el Verde Ecologista o por otro partido. Aunque lo que le decía, si Óscar consigue que el Verde vaya en alianza, entonces los votos que ellos aparentemente se buscaban en contra de Óscar serían a su favor. Así es la política, de tal modo que tendrían que buscarse con alianza con otro grupo, porque en Ciudad Fernández existen 4 grupos. El grupo del actual presidente, que apoyará a un señor que le dicen el Bimbo, no recuerdo el nombre, no platicaron con él. Sergio Castillo. Que va por Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Está el grupo del doctor Conciencia Popular, Ortiz Balbuena. Estaría el PAN, ¿sí? Ya con su candidato, y también estaría lo que pueda formarse si se registran por el Verde o hacen alianza con otro partido. De tal modo que Ciudad Fernández va a ser... Tiene 6 candidatos, ¿así? Don Juan Pablo. Imagínense el tamaño del municipio, lo que les sobran son de candidatos. 100 votos, 200. Les faltan electores, ahora sí que... Pero bueno, eso habrá que esperarlo ya una vez que estén registrados y entonces podremos hablar de quién tiene posibilidades reales de ganar en Ciudad Fernández, si el grupo del Refugio o el grupo de Ciudad Fernández. Los loteros, los que se han posicionado en Ciudad Fernández, los que han fraccionado casi todas las plazas, fraccionan en Fernández, o los señores de aquella famosa aplanadora política que puede resurgir precisamente ahora en este proceso que viene. Pero bueno, solo el tiempo. Si gusta hablar de algo de política, que yo la verdad no me gustaría el tema, porque
Se trata, aunque no tiene una implicación política directa, el día de ayer se difundió de una manera relacionándola a la política. ¿Por qué? Porque es un tema lamentable, doloroso, que nos puso inclusive en el ojo del huracán a nivel nacional. Exactamente, como fue el asesinato de la señora Cecilia Izaguirre Camargo, que yo al principio... Presidenta del Comité Directivo Municipal del PRI en Lagunillas. Exactamente, que al principio tenía una línea en el sentido de que era un asunto de tierras, de un problemas personales entre particulares que no tenían nada que ver con la política. Sin embargo, ayer, después de que algunas torres, les llaman torres, algunos elementos de gobierno indagaban o trataban de localizar al diputado suplente, el señor Javier Patiño Arellano, bueno, pues se difundió que era el principal sospechoso. Yo espero que las cosas se resuelvan, que no sea así. Que no sea así, sobre todo, bueno, si la hizo, que la pague. Pero lo que no se debe permitir es que ahí está precisamente con el presidente municipal de Lagunillas, que se utilice el aparato para castigar o para inculcarle un delito a alguien que no lo tenga. Un chivo expiatorio. Es un chivo expiatorio. Yo espero que la autoridad tenga la capacidad de investigación y mañana o el lunes, perdón, el día de mañana lunes, nos den a conocer exactamente quién es el responsable o hasta dónde van las investigaciones, porque la cerrazón entre los encargados de la investigación es mucha, no quieren soltar prenda, dicen ellos. Sí, entonces, yo anoche hablé con el secretario de Seguridad Pública, inclusive con el secretario de Seguridad Pública del Estado, estaba aquí y me hablaba al respecto, que por obvias razones tampoco podía comentar. Exactamente, bueno, entonces no queda más que esperar, no se pueden adelantar juicios ni señalar a nadie como responsable hasta que no se dé el informe ya de manera clara por parte de la autoridad que le corresponde hacerlo. Pues muchísimas gracias, don Cuco, hoy es que sigue, el que sigue don Cuco. Cuco. Don Juan Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por todos estos casi 9 años, casi usted está desde el principio, creo que un par de meses nada más, ¿no? Muchas gracias por el acompañamiento, por lo que ha aportado, por los pleitos que me ha ganado también. Por todo, señor, muchísimas gracias por lo que he aprendido de usted. Gracias. Voy a corte y regresamos rápidamente, no le cambien, volvemos. Estamos de aniversario. Listo. Comparto de manera muy especial, agradezco a Dios que me ha puesto siempre excelentes compañeros, pero hoy mi equipo formado por Pascual González, ahí están con quienes iniciamos efectivamente hace 3 años. Esmeralda Solano, contador público, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Es un honor estar aquí, traemos un pequeño detallito de parte del ingeniero Rubén Islas, por aquí por su 3er aniversario, para que sean muchísimos años más. ¿Por qué le dicen el tigre? Pues será por garriento. Será por la garra, más bien, yo diría por la garra que ha demostrado, porque él era presidente de Coparmex y decía, es que ¿por qué no hacen esto? Entonces, hay que entrar. Y entras y llegas a la realidad. Pati, ¿qué quiere decir? ¿Por qué es tan importante el turismo? ¿O por qué deberíamos todos los demás también de darle la importancia al turismo? Bueno, pues el turismo es una actividad obviamente que beneficia a muchos sectores. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, doña Alejandra, antes que nada, de verdad, una muy calurosa felicitación por este 3er aniversario de vida, de edición 21, y que por supuesto le deseamos muchos años de vida más. Muy amable, doctor, muchas gracias. De verdad agradezco el esfuerzo. Pues de todos los habitantes de la zona media de Río Verde, de Ciudad Fernández, a quienes aprovecho para enviarles un cordial saludo. Muy amable, don Alejandro, muchísimas gracias. Bueno, pues en este quehacer